Aquí otra sesión del baúl del médico Blasto. Vamos a hablar de un tema muy importante sobre gastroenterología, enfermedad celíaca. Esta fue una exposición que presenté aquí en la universidad junto con mi compañera Dulce Daniela Herrera Chauri, para que le mando un cordial saludo. Gracias por permitirme presentar aquí la presentación en el canal de YouTube. Ojalá les sirva, y pues es una enfermedad sumamente importante, puesto que una vez que se empezó a implementar el gluten, o cuando empezaron a sacar alimentos hechos a base de pues hubo más prevalencia de la misma. Y vamos a ver cómo hacer el diagnóstico, con qué se puede diferenciar, o el diagnóstico diferencial que podemos realizar, o con qué se puede confundir esta enfermedad, ¿sale? Bueno, vamos a empezar como siempre con un caso clínico sacado del New England. Esto pues nos presenta una mujer de 22 años que se fractura la muñeca mientras jugaba al voleibol. Ella informaba una historia de fatiga y ulceraciones orales, ¿sale? Vamos a ver que puede haber dermatitis herpetiforme en pacientes que tienen enfermedad celíaca y que puede manifestarse con algunas úlceras orales. Estas eran intermitentes pero sin otros síntomas. Su radiografía tenía muestra de osteopenia, ¿sale? Las pruebas de laboratorio son notables por un hematocrit de 32 y bajos niveles de ferritina y de 25 hidroxivitamina D, ¿sale? Aunque ella no informa síntomas gastrointestinales, se sospecha enfermedad celíaca. ¿Por qué estos clínicos del New England sospecharían enfermedad celíaca? Por la historia que tiene. Se fractura la muñeca, tiene fatiga y ulceraciones orales, lo que puede hablarnos de que a lo mejor ella tenía anemia por deficiencia de hierro, que es común en esta enfermedad, y además la osteopenia que tenía y la deficiencia de 25 hidrocolecarciferol o de 25 hidroxivitamina D. ¿Sale? Esos pacientes tienen deficiencia de vitamina D, lo cual les genera una deficiencia cálcica y les puede llegar a generar osteopenia. Entonces, ¿cómo debería ser evaluada la paciente? Y si las pruebas indican enfermedad celíaca, ¿cómo debe manejarse su caso? Ahorita lo vamos a abordar. Vamos a ver qué es la enfermedad celíaca. Se define como una enfermedad y es un trastorno sistémico inmunomediado. Esto quiere decir que actúan anticuerpos, ¿sale? Desencadenado por el gluten de la dieta en personas genéticamente susceptibles. Vamos a ver que hay algunos antígenos leucocitarios humanos que son específicos y que la mayoría de personas que tienen enfermedad celíaca cuentan con este antígeno leucocitario humano positivo, ¿sale? La enfermedad celíaca se caracteriza por una amplia gama de presentaciones clínicas, una respuesta específica de autoanticuerpos séricos y un daño variable en la mucosa del intestino delgado. Ahí están algunos alimentos como el pan, el trigo, que tienen este gluten y que pueden provocar enfermedad celíaca, pero que podemos a la vez hacer una diferenciación, o que puede ser parecido los síntomas de la enfermedad celíaca a simplemente ser alérgicos al trigo o a la susceptibilidad al gluten, que no necesariamente quiere decir que eres un enfermo celíaco. Entonces, el gluten es un complejo proteico que se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada. Bien, la enfermedad celíaca se caracteriza por lo siguiente. Fíjense, hay una tríada clínica que se presenta como una diarrea crónica. ¿Qué quiere decir una diarrea crónica? Es una diarrea, eso quiere decir que hay más de 3 deposiciones, que es diferente la escala de Bristol a lo que normalmente hacemos. Hay un cambio en el hábito de la defecación y esta dura por más de 4 semanas. Ese es el punto de corte. Una diarrea aguda dura menos de 4 semanas. Una diarrea crónica ya dura más de 4 semanas, ¿sale? Entonces tiene esta triada: diarrea crónica, pérdida de peso, distensión abdominal. Esta se presenta en el 40-50% de los pacientes, ¿sale? Uno de cada 2 pacientes con enfermedad celíaca presentan esta triada. Pero aparte, en cuanto a análisis ya histopatológicos o histológicos, se observa una atrofia vellosa del intestino delgado. Aparte, una linfocitosis intraepitelial. Esto quiere decir que hay más de 25 linfocitos por cada 100 enterocitos. Así sería una linfocitosis. Y una hiperplasia de criptas. Esto sería lo que caracteriza la enfermedad celíaca. Veamos que la paciente no tenía diarrea crónica, la que presentamos en el caso clínico. Tampoco tenía pérdida de peso, o que ella lo mencionara, ni distensión abdominal. Ella tenía otros datos que se pueden asociar a enfermedad celíaca, pero que no son los clásicos. Entonces podríamos estar en un caso pues un poco raro, una presentación diferente, pero que de todos modos podríamos llegar a pensar por los datos clínicos que la paciente podría tener enfermedad celíaca. Pero para eso pues tenemos que
evaluar ciertas cosas. Y aquí hay otras manifestaciones de la enfermedad, ya les decía, diarrea crónica, más de 4 semanas, pérdida de peso, anemia, que era lo que presentaba la paciente por la fatiga, probablemente una anemia por deficiencia de hierro, osteoporosis, que también lo presentaba, artritis, hepatitis y malignidad. Vamos a ver que algunos pacientes son asintomáticos también. Entonces esta puede ser una paciente asintomática que tiene algunos datos como la osteopenia y la anemia, aparte de la dermatitis herpetiforme por las úlceras orales que tiene y que puede llegar a presentar enfermedad celíaca, pero tenemos que hacer algunos otros estudios para detectar los anticuerpos, ¿sale? Puede llegar a haber malignidad. Se puede presentar un linfoma no Hodgkin. De hecho, se realizó un estudio aleatorizado en 1968 pacientes, de los cuales 20 de ellos con enfermedad celíaca desarrollaron linfoma no Hodgkin. 5 de ellos desarrollaron un cáncer del intestino delgado, 4 de ellos un cáncer gástrico y 3 de ellos un linfoma Hodgkin. Entonces, lo más frecuente es que esto se pueda evolucionar a un linfoma o a un adenocarcinoma, ¿sale? Dependiendo de dónde se encuentre. Pero puede llegar a malignizarse la enfermedad celíaca, por eso tenemos que tratarla. Algunas complicaciones son linfomas, como ya habíamos dicho, de células T asociados a la enteropatía, o bien un adenocarcinoma de yeyuno, que era algo de lo que hablábamos en el estudio. Ahora, otras asociaciones. Fíjense, se ha demostrado que aproximadamente 3.2% de pacientes que tienen síndrome de Turner, esto es una enfermedad en la cual no se expresa adecuadamente el gen Y del hombre, y va a ser un 45X0. Eso quiere decir que vamos a tener un fenotipo femenino, sin embargo vamos a tener pterigium coli, eso quiere decir un cuello alado en las pacientes. Aparte vamos a tener cubitus valgus, que es una afectación ahí en los metatarsianos. Y vamos a tener las piernas largas, vamos a tener hipogonadismo. En las mujeres llegan a tener amenorrea y 3.2%, de 3.2 a 4.2% de estas pacientes llegan a tener enfermedad celíaca. Aparte se ha asociado también a la enfermedad de Wilson, el 9.5% de pacientes que tienen enfermedad de Wilson también presentan enfermedad celíaca. Y otros más como pacientes que tienen diabetes tipo 1, ¿sale? Que también es una enfermedad autoinmunitaria que puede tener no solamente los anticuerpos anti-IgA, antidescarboxilasa glutámico para la diabetes tipo 1 o los otros asociados, sino también los anticuerpos antitransglutaminasa tisular, que son específicos para la enfermedad celíaca, y los antiendomiciales, o a las antigliadina, ¿sale? Pero bueno, también la tiroiditis autoinmunitaria se puede asociar con la enfermedad celíaca, la hepatitis autoinmunitaria, dermatitis, deficiencia selectiva de inmunoglobulina A. En el 2% o en el 2.6% de casos se tiene esta deficiencia, solamente 2.6%, nefropatía, inmunoglobulina A o enfermedad de Buerger, que es la nefropatía más común asociada, o la colitis ulcerosa. Vean, en el 30-50% de los adultos, aunque no en niños, hay hipoesplenismo con atrofia esplénica. Esto en enfermedad celíaca. Hipoesplenismo, eso quiere decir un vaso pequeño con una atrofia. Sí, el vaso está atrofiado. Esas son algunas de las asociaciones. Y tenemos otras también, no solamente estas. Fíjense, puede haber colitis linfocítica o microscópica, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria y el síndrome de Down. Ustedes saben la trisomía 21, el síndrome de Down, que se puede presentar y que tiene algunas asociaciones con enfermedad celíaca. Entonces siempre que tengas a un paciente con síndrome de Down que tenga sospecha de que puede tener enfermedad celíaca porque ya tiene una diarrea crónica, ya tiene distensión abdominal, ya tiene pérdida de peso, que es la tirada clínica que dijimos que estaba en el 40-50% de los pacientes, pues hazle pruebas para ver si tiene anticuerpos positivos para enfermedad celíaca, porque hay una asociación muy arraigada en el síndrome de Down, ¿vale? Entonces ya dijimos, algunos que no están aquí son síndrome de Turner, que ya les dije 3.2 a 4.2% de los pacientes tienen enfermedad celíaca de Turner, y 9.5 con enfermedad de Wilson tienen enfermedad celíaca. Entonces trucha con eso. Y ahora, ¿qué es la enfermedad celíaca refractaria? Nosotros sabemos que si algo te hace daño lo tienes que dejar. Aquí el problema de la enfermedad celíaca es el gluten, tal cual. Entonces, ¿cuál es la recomendación número 1 para los pacientes? Una dieta libre de gluten. ¿Cuándo hay enfermedad celíaca refractaria? Cuando estos pacientes tienen síntomas y signos recurrentes a pesar de que dejaron el gluten por 12 meses. Eso quiere decir, un año dejaron totalmente el gluten, su dieta ya es libre total en trigo, cereales, etcétera, todos los alimentos que contienen gluten. Sin embargo, siguen presentando esta distensión abdominal, esta pérdida de peso, esta diarrea crónica. Los síntomas y signos son recurrentes. Aparte, se observa una atrofia de las vellosidades detectada por una biopsia, a pesar de esta dieta estricta libre de gluten en 12 meses. ¿Y cómo se clasifica? En tipo 1 y tipo 2, que es el tipo 1 normal con linfocitos intraepiteliales, eso quiere decir más de 25 linfocitos por cada 100 enterocitos, como habíamos mencionado, y el tipo 2 hay linfocitos anormales intraepiteliales. Estos son
clonas de linfocitos que carecen de marcadores de superficie de 3CD8 y receptores de células T o ambos. Además, el tipo 2 está asociado con un mayor riesgo de yejunoleitis ulcerosa y linfoma de tipo 1. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos linfocitos anormales en caso que tengas una enfermedad celíaca refractaria tipo 2 porque puede generarte un linfoma tipo 1 asociado. Y ahora la enfermedad celíaca no responderá de refractaria. Esto puede ser de causas distintas. Fíjense, las causas que no responden al tratamiento de la enfermedad celíaca, cuando hay un incorrecto diagnóstico, ¿sale? Esto quiere decir que hay sensibilidad al gluten y que no realmente es una enfermedad celíaca, o que son seronegativos para la atrofia vellosa. Además hay otras condiciones adicionales como el síndrome de colon irritable, que sería uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes, el síndrome de colon irritable. Además, un crecimiento bacteriano intestinal, la intolerancia a alguna comida como la lactosa o la fructosa, que también puede generar síntomas similares, la insuficiencia exócrina del páncreas y la colitis microscópica. Esto todo puede ser causa de una enfermedad celíaca refractaria. Y hay unos puntos clínicos muy importantes que tenemos que considerar en la enfermedad celíaca. Esto es sacado del New England Journal en el 2012. Fasano Alessio es uno de los autores, o el autor principal, y tiene estas consideraciones, ¿vale? Para que lo tengan. Se tiene que considerar un desorden gastrointestinal. Eso es la enfermedad celíaca, que puede afectar desde los niños blancos, enfermedad celíaca. Y ahora se sabe que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su raza, de sus años y del grupo étnico que tenga, y que se puede manifestar con síntomas gastrointestinales, como los que ya hemos mencionado. Puede tener o se encuentran anticuerpos antitransglutaminasa tisular de la inmunoglobulina A, que también tienes que hacer un screening, tienes que pues escanear esos pacientes, hacerle el test, o sea, pues el examen pues, para la enfermedad y si tiene alta sensibilidad y especificidad, pero pues puede haber deficiencia de inmunoglobulina A también en 2.6% de pacientes, ya habíamos dicho, ¿no? El diagnóstico se confirma por una endoscopía con una biopsia duodenal, y esto, pues según las guías recientes, sugieren que la biopsia a veces no es realmente necesaria si se tiene a niños con la clínica de la enfermedad celíaca y tiene evidencia serológica de que en realidad la tiene. Eso quiere decir que tienen los anticuerpos, tienen los antígenos leucocitarios y tienen la clínica, pues es enfermedad celíaca, casi. ¿Sale? Y pues es indisputable que la enfermedad celíaca o la enteropatía, el tratamiento, la implementación, pues es una dieta libre de gluten, ¿no? La sensibilidad al gluten también puede ocurrir y puede tener datos similares a enfermedad celíaca y tienes que hacer un diagnóstico definitivo que podría también mejorar con una dieta libre en gluten, ¿vale? Ahora, en cuanto a epidemiología, pues se dice que afecta a 1% de la población. No solamente de la población americana, sino también la europea, afecta más o menos a 1%. Esto fue aumentando el porcentaje y la incidencia, porque normalmente había como un 4.6% que aumentó hasta un 11.6% en la prevalencia, pero esto ocurrió por la occidentalización de la dieta. Eso quiere decir cuando empezamos a adquirir otro tipo de alimentación en nuestra vida diaria, aquí en el occidente, que ya empezamos a meter el trigo a otras cosas y que pusimos dieta que tenía gluten, pues nos empezó a hacer un poco más de daño, ¿vale? Y por eso. Esto pues de 1% aumentó, que era un 0.48% de los adultos, y se aumentó hasta un 1%, ¿sale? Entonces 2 a 3 veces es más común en las mujeres. Esto se debe a que las mujeres son susceptibles a la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Casi todas las enfermedades autoinmunes se asocian más a mujeres o hay una prevalencia mayor, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, tiroiditis, etcétera. Solamente hay una de estas enfermedades que es más asociada a los hombres, ¿va? Y que después vamos a abordar. En el 2009, más del 80% de los enfermos no fueron diagnosticados. Esto quiere decir que a lo mejor hay algunas personas que tienen enfermedad celíaca, pero que no saben que cuentan con ese diagnóstico. Del 2013 al 2014, menos del 50% lograron ser diagnosticados. Y vean, la enfermedad celíaca, de cada 10 personas que tienen enfermedad celíaca, solamente uno sabe que la tiene, que la padece, que tiene el diagnóstico concreto. De 4 a 4.5 veces en los últimos 50 años ha ido aumentando y 2 veces en los últimos 15 años por la dieta y la occidentalización, ¿sale? Esto es sacado en el 2018 en un artículo de Lancet y pues nos dice tal cual la epidemiología de esta enfermedad. Y aquí tenemos pues la relación que existe, ¿no? En algunos países
como la mayor prevalencia en Finlandia, en Suecia, que es de 2 a 3%, en el Sahara Occidental 5.6% de la población, en el Brasil 0.6, 0.2 a 0.6 y en México 1.5 a 3.5, que sería algo elevadito, ¿no? Sin embargo, aquí hay una, pues no está del todo claro, porque fíjense, realizaron un estudio, hicieron un screening, pero solamente buscaron en la serología anticuerpos antigliadina y son los menos sensibles y específicos. Eso los puede tener un paciente y realmente no tener enfermedad celíaca. Tienes que buscar los antiendomiciales, que son los más específicos, o los antitransglutaminasa tisular de inmunoglobulina A. ¿Sale? Entonces, realizaron este estudio y vieron que muchos tenían antigliadina. Y ya por eso dijeron que tienen enfermedad celíaca. Sin embargo, pues este estudio no está realmente realizado correctamente porque solamente realizaron para esos anticuerpos. Entonces es por ello que no tenemos que tener tanta confianza en esta prevalencia que marca aquí en México, ¿vale? Entonces en el Sahara vemos la mayor prevalencia del 5.6%. Bien, y aquí pues se ve como mayor incidencia otra vez marca a México como más de 1.6%. Después, aquí fíjense en la frecuencia de los haplotipos. Esto va a ser muy importante, ¿vale? Porque los haplotipos de R4 y de Q8 son los más asociados a la enfermedad celíaca. Y vean, aquí otra vez marca a México como un amplio porcentaje de personas que tienen estos haplotipos de R4 y de Q8, los antígenos depositarios humanos. Pero pues les digo, no hay que tener tanta confianza porque el estudio que realizaron en México solamente lo hicieron contra los anticuerpos antigliadina. Y ahora la patogénesis, ¿cómo ocurre? Bueno, ya vimos que el culpable es el gluten, ¿no? Las proteínas de almacenamiento de prolamina en los granos de cereales, centeno y cebada. Aquí están, fíjense. Está la gliadina, que se encuentra en el trigo, o la gluteína, que se encuentra y que nos causa la patogénesis tal cual. La cebada, que tiene la ordeína, el centeno, la secalina, y la avena, la avenina. Bueno, es algo como lógico, ¿no? Y pues cada uno de ellos, cada uno de estos compuestos de proteínas, nos causa la enfermedad celíaca, ¿vale? Y vean la serie de eventos que tienen que transcurrir para que se genere la enfermedad de la patogénesis. Vean, la gliadina, que es probablemente digerida por las peptidasas gástricas, pancreáticas y las proteasas del ribete en cepillo intestinal. Recuerden que tenemos este ribete histológicamente y pues eso, la gliadina es un péptido de 33 aminoácidos, ¿sale? Entra a la lámina propia del intestino delgado por la vía transcelular o por rutas paracelulares, generando una reacción inmune adaptativa dependiente de la desaminación de la gliadina por la enzima transglutaminasa tisular, que esa es la afectada, anticuerpos contra la transglutaminasa tisular. Como no funciona la transglutaminasa tisular, pues no va a permitir la desaminación de la gliadina y entonces va a haber una sobreexposición de interleucina 16 por los enterocitos que determinan la acción de los natural killers, ¿sale? Esto pues va a generar su acción citotóxica sobre los enterocitos. Los natural killers van a atacar los enterocitos y por eso no va a haber una absorción adecuada y vamos a tener diarrea crónica. Eso lo explica. Los natural killers atacan a los enterocitos, lo destruyen y no permiten la absorción de nutrientes, que expresan el MHC1. ¿Qué es MHC? El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces generan una respuesta adaptativa que es liderada por linfocitos CD4. Los CD4 son los cooperadores antigliadina, activados por la interacción de los complejos de histocompatibilidad, que es lo mismo el complejo de histocompatibilidad que antígeno leucocitario humano. El antígeno leucocitario humano pues se encuentra en los humanos y los otros se encuentran en especies animales de Q2 o HLA de Q8, que son los más relacionados a la enfermedad celíaca. Y esto pues va a generar un aumento de interferón alfa que va a generar una cascada de inflamación con liberación de metaloproteinasas y otros mediadores que inducen hiperplasia de criptas y daño en las vellosidades que veíamos de diapositivas anteriores. Y aquí está, ahora explicado con una imagen para que se vea bonito. Fíjense, llega el gluten, la gliadina, 33 aminoácidos, se pasa por ruta transcelular o paracelular, las células epiteliales absortivas, otros factores ambientales de permeabilidad intestinal aumentada. Entonces va a haber una sobreexpresión de la interleucina 15, que es lo que ya nos habíamos dicho. Se activan los linfocitos intraepiteliales y aquí la gliadina desaminada pues va a llegar a la célula presentadora de antígeno, que esta célula presentadora de antígeno va a fagocitarla, como quien dice, y va a tener el receptor de la célula T, que va a expresar el antígeno leucocitario humano de Q2. Espero que estén siguiéndome, ¿va? Si no, miren, vamos a poner aquí. Ya llegó la transglutaminasa tisular, aquí está. Acuérdense que hay anticuerpos contra la transglutaminasa tisular que no va a permitir la desaminación de la gliadina.
Entonces la gliadina desaminada se supone que ya va a llegar a la célula presentadora de antígeno. Esta por el receptor de célula T va a expresarse y va a generar la CD4, que la CD4 es CD4 de transglutaminasa tisular. Y los factores genéticos como el antígeno leucocitario humano DQ2, pues va a permitir esto, y estos van a empezar a trabajar. Se van a liberar citocinas, se va a liberar interferón alfa, se va a liberar interleucina 15, que va a permitir la activación de los natural killer. La célula B va a generar anticuerpos antigliadina, antitransglutaminasa tisular y antiendomicio. Y todo esto nos va a generar que los natural killer empiecen a atacar a los enterocitos, generando esto: atrofia vellosa, hiperplasia de criptas y linfocitosis intraepitelial, que era lo que veíamos en una diapositiva pasada, donde les puse los hallazgos histológicos que se generaban, donde encontrábamos también la triada clásica de esta enfermedad, ¿vale? Esto lo pueden revisar, esta hermosa imagen ahí en el artículo. Pues aquí tenemos la referencia del 2018 para que lo chequen. Y ahora, tenemos predisposición genética. Hay concordancia hasta en 80% de gemelos monocigotes que presentan esta enfermedad y menos del 20% en gemelos dicigotos que indican un vínculo genético. Ahora, estos son los antígenos leucocitarios más importantes: los DQA1, los DQB1, ¿sale? Estos pues a su vez van a generar los DQ2 y los DQ8. En países occidentales, fíjense, este es un dato muy importante: 40% de la población general posee ambos heterodímeros DQ2 y DQ8 o uno de ellos, ¿sale? Pero de ese 40%, solo 1% de las personas desarrollan la enfermedad celíaca. Eso quiere decir que de 40 personas que tienen el DQ, solamente uno lo desarrolla, ¿va? Y DQ2 se relaciona más en aproximadamente 95% de los pacientes que tienen enfermedad celíaca. DQ8 no se expresa tanto, pero casi la mayoría de los pacientes tienen un DQ2, un antígeno leucocitario humano DQ2, y por eso tienen la enfermedad celíaca. Eso es algo de lo genético. Y ahora esto que es muy importante, que lo saqué también del New England del 2017, cómo nos habla de el ingrediente olvidado, que es la autoinmunidad en la enfermedad celíaca. Y pues nos habla de los factores genéticos asociados, que son los HLA, DQ2 y DQ8, los haplotipos. Ya vimos aquí que se expresa el DQ2 hasta en el 95, del 90 al 95% de casos, y el DQ8 que solamente se expresa en el 5%, ¿vale? Pero dice, menos de 1% de pacientes con enfermedad celíaca son negativos para ambos. Menos de 1%, o sea, tienes que ser positivo para alguno, casi siempre, a menos que seas de esa persona especial que tiene negativo los dos y que de todos modos tienes enfermedad celíaca, pues está medio cabrón, ¿verdad? Pero menos de 1% no tienen esos negativos. Aquí está la asociación de los genes HLA, otros genes que marca, que son estos que están acá, la interleucina 15 y la fucosiltransferasa 2. Que esos pueden estar afectados, inclusive hasta el interferón puede estar afectado y generar la inflamación. Y ahora tenemos factores ambientales, como lo es la dieta con gluten, la microbioma y el reovirus. Ha habido asociaciones a varios virus que pueden llegar a generar enfermedad celíaca, ¿sale? Pero de ellos solamente se ha comprobado que el poliovirus y el reovirus son los que pueden generar la enfermedad celíaca. Se habían hecho asociaciones entre Yersinia, Yersinia enterocolítica, se habían hecho asociaciones entre Haemophilus influenzae y también el de la rubiola lo estaban asociando con la enfermedad celíaca. Sin embargo, después ya vieron que solamente el poliovirus y el reovirus eran los causantes. De hecho, se ha visto una asociación entre el Bacillus calmette-guerin, que es el de la tuberculosis, pero la asociación es inversa, porque si tú tienes ese Bacillus calmette-guerin, vas a tener menos probabilidades de desarrollar enfermedad celíaca, ¿vale? Eso es lo que rescaté de ese artículo. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer las recomendaciones para el screening o para el test para buscar enfermedad celíaca en los pacientes? Muy sencillo, lo vamos a resumir rapidísimo. Los pacientes que ya tengan signos y síntomas y evidencia en el laboratorio sugestiva de la enfermedad celíaca o sugestiva de malabsorción, hazle el test de serológico por enfermedad celíaca o hazle su biopsia. Bueno, sí, pues le vas a hacer... Le vas a meter el tubo y después le vas a hacer la biopsia y para determinar si tiene ya la enfermedad celíaca, ¿vale? Entonces, si ya tienes un paciente también con signos, síntomas, evidencia laboratorial y de enfermedad celíaca que puede tratar su causa, que puede ser considerado por un test, pues también le haces, ¿no?
es un nivel altamente recomendado. Pacientes que tienen familiares de primera línea que son confirmados con diagnóstico de enfermedad celíaca, también haces el test. Si se va a considerar el test, si son personas asintomáticas, pero que tienen familiares de primer nivel, que tienen diagnóstico confirmado de enfermedad celíaca, también hazlo, porque puede ser que sea de esas personas asintomáticas que después pueden complicarse. Si ya tienen enfermedad celíaca, que pueden ser explicado por los niveles elevados de aminotransferasas, también hazle pruebas por enfermedad celíaca. Si son pacientes tipo 1 que tienen diabetes tipo 1, pues también hazle el screening de enfermedad celíaca. Y pues básicamente esos serían algunos, ¿no? Aparte, si tiene síndrome de Down, hazle el test. Tiene enfermedad de Wilson y tiene síntomas, hazle el test. Tiene síndrome de Turner, hazle el test. Sí, y todas las otras consideraciones. Otra enfermedad autoinmune como tiroiditis inmunitaria también. Y las asociaciones que hemos visto en diapositivas pasadas, como hepatitis autoinmunitaria, también búscalo. Y ahora, para hacer el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Pues buscando la serología principalmente, ¿no? Aquí tenemos la especificidad y la sensibilidad de cada uno de los anticuerpos antigliadina. Vean que son los menos específicos y sensibles, por eso no era tan confiable el estudio que hicieron en México. La antigliadina tiene una sensibilidad de 75-90% y una especificidad de 82 a 95. Los antiendomisio, que son los más específicos de todos, que el New England menciona de 98 a 100% de especificidad, casi 100, y una sensibilidad de 85 a 98, fíjense. En cuanto a sensibilidad, los antitransglutaminasa tisular de inmunoglobulina A son más sensibles, ¿sale? Son los más sensibles. Entonces, si te preguntan en el examen nacional cuáles son los anticuerpos más sensibles para la enfermedad celíaca, los antitransglutaminasa tisular, y los más específicos, los antiendomisio, ¿va? Aquí, pues, los anticuerpos antígenos leucocitarios humanos, ¿cómo tienen sensibilidad? Fíjense, sensibilidad alta, especificidad muy baja, 54. Y ahora, bueno, pues ya habíamos mencionado lo demás, solamente aquí recalcar que el New England tiene todavía más especificidad para los antiendomisio. Y contra la antitransglutaminasa tisular, vean, los antiendomiciales sensibilidad 90 y los antitransglutaminasa más de 95. Entonces, tener en cuenta esos aspectos, ¿va? Ahora, las diferencias patogénicas entre la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten y la alergia al trigo. Que esto pues es muy importante tenerlo en cuenta porque son diagnósticos diferenciales de enfermedad celíaca per se. Fíjense, como en enfermedad celíaca siempre vamos a tener la asociación de un antígeno leucocitario humano, que puede estar el DQ o el DQ8, en aproximadamente el 97% son positivos, ¿sale? No hay restricción a los antígenos leucocitario humano y salen positivos. Ambos a veces los tienen, el 50% de pacientes tienen ambos. Y pues casi siempre están. En cuanto a la sensibilidad al gluten, siempre están ausentes los anticuerpos. Y en la alergia al trigo también siempre están ausentes. Aquí puede haber que existan los antígenos leucocitarios humanos y que pueda haber hasta 50% de los pacientes que los tengan, ¿verdad? En la sensibilidad al gluten. Y vean, en cuanto al tiempo de exposición, esto se da semanas o años con la enfermedad celíaca. Estos son horas en el día y se da de minutos a horas la alergia al trigo. Ahora, la enteropatía casi siempre está presente en la enfermedad celíaca, casi siempre está ausente en la sensibilidad del trigo y siempre está ausente también en la alergia al trigo. A veces hay eosinófilos en la lámina propia, pero pues eso no quiere decir que haya tal cual alguna enteropatía. Los síntomas, pues ambos síntomas intestinales están asociados, o extraintestinales. Tenemos intestinales y extraintestinales. Síntomas gastrointestinales que no se distinguen de la sensibilidad al gluten, o sea que son muy parecidos a la sensibilidad al gluten y a la alergia al trigo. Entonces, en cuanto a síntomas, va a ser muy difícil que tú lo puedas distinguir. Sin embargo, ya con el antígeno leucocitario y con los anticuerpos, que sería lo más útil para distinguir alergia al trigo y sensibilidad al gluten de enfermedad celíaca, pues sería lo mejor, ¿no? Y ahora, pues tenemos síntomas intestinales y extraintestinales también en la sensibilidad al gluten y también en la alergia al trigo. Entonces te digo, los síntomas no te sirven para nada si quieres tú diferenciar. Y en cuanto a complicaciones, pues casi siempre hay condiciones coexistentes en la enfermedad celíaca. Hay ausencia de condiciones coexistentes en la sensibilidad al gluten.
a menos que ya sea de muy largo tiempo, y hay ausencia de condiciones coexistentes también en la alergia al trigo. Casi siempre las condiciones se presentan en un año después del diagnóstico de la enfermedad celíaca, y ahí se presentan las diferentes complicaciones. Y en la evaluación endoscópica, pues la endoscopía con biopsia se debe realizar mientras el paciente está en una dieta sin gluten, ¿sale? Para ver cómo va evolucionando, o si ya está mejor o si no tiene nada, para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca. La endoscopía superior permite la observación directa de cambios macroscópicos de la mucosa del intestino delgado, incluyendo si está festoneado, si hay una reducción de vellosidades, pliegues y la nularidad. Aquí vean, la imagen nos muestra una atrofia vellosa difusa, que es como vemos que están más delgados en algunos lugares, ¿no? Y puedes hacer una cromoendoscopía, eso quiere decir ya coloreada, si le pones índigo carmín o azul de metileno al momento de hacer la endoscopía, y puede ser útil para mejorar la visualización de algunas áreas irregulares para la biopsia. Hay algunas modalidades de endoscopía avanzada en la enfermedad celíaca, pero siempre una endoscopía normal, simple, con una biopsia y que le puedas meter azul de metileno o carmín, es muy útil para realizar el diagnóstico. No vas a necesitar casi siempre hacer esto. Puede haber un video de cápsula endoscópica o una enteroscopía asistida por dispositivo. Que la videocápsula endoscópica es aquí donde está la yeyonitis ulcerativa. Y la endoscopía asistida por dispositivo es donde se presenta un adenocarcinoma del intestino delgado, que está asociado, ¿va? Y ahora, aquí tenemos un algoritmo diagnóstico, ¿va? Este sale pues en el libro de gastroenterología, pero sale también de esta bibliografía para que lo puedan checar. Fíjense, anticuerpos positivos, si no, pues hay probabilidad clínica alta o razonable de que tenga enfermedad celíaca el paciente. Si ya viste los anticuerpos, ¿qué es lo que más te sirve para poder determinarlo? En caso de que no, pues valorar un diagnóstico alternativo. En caso de que sí, pues buscar ahora los antígenos leucocitarios. A lo mejor no tiene anticuerpos, a lo mejor esas personas que no tienen anticuerpos en 1% de los casos, pero que de todos modos tienen enfermedad celíaca por el antígeno leucocitario humano. Entonces le haces un heterodímero de antígeno leucocitario, ¿va? En caso de que salga positivo, pues le haces una biopsia de duodeno y te vas a la clasificación de March, que ahorita aquí les puse el cuadrito para que nos fuéramos guiando y que no nos perdiéramos en el algoritmo, ¿sabes? Pero la clasificación de March se ha modificado, ¿sí? Y ahorita ya tenemos otras divisiones que son diferentes. Y si es anticuerpo positivo desde el principio, pues luego le haces la biopsia y ya lo clasificas. March 1 quiere decir que hay un incremento de linfocitos intraepiteliales. Acuérdense, más de 25 linfocitos por cada 100 heterocitos. March 2 hay una hiperplasia de la cripta. March 2. Atrofia de vellosidades o acortamiento es el March 3 y una hipoplasia es en March 4. Ahorita vamos a ver cómo se ven, fíjense. Aquí está la de March. Como pues 0 sería normal, infiltrativa ya tenemos linfocitos, hiperplásica veamos cómo hay un crecimiento de las criptas ya. 3A, aquí es como es la división que les voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Hay una atrofia parcial, había una atrofia subtotal y una atrofia total o una hipoplasia en la 3C. Vean, esto pónganle mucha atención y véanlo detenidamente por si quieren ser patólogos o así. Y ahora tenemos esta, que es la de March over Hoover, que es la modificada. Acuérdense, la March es 1, 2, 3, 4 hasta hipoplasia. 4 es hipoplasia. El primero es infiltrado linfocitario. Pero ahora la March modificada de Overhoover, por Overhoover, ya la divide en lo que vimos en la imagen anterior. 3A, 3B y 3C. ¿Sabes? Y vean. En el 3A sí hay aumento de linfocitos intraepiteliales. También hay hiperplasia de criptas, como en todas las tres. Pero la atrofia va a ser parcial. En el 3B la atrofia va a ser subtotal. Y en el 3C la atrofia es total. Es la diferencia, es la clasificación de March over Hoover. Y ahora, en otro algoritmo diagnóstico, pues si el paciente tiene síntomas de enfermedad celíaca, le haces una serología para ver si tiene anticuerpos. Son positivos, le haces la biopsia. Son positivos, haces la biopsia. Y ya, si los resultados son discordantes, haces una reevaluación. Eso quiere decir que si en la biopsia no encontraste nada, haces una reevaluación, le buscas los antígenos leucocitarios humanos y consideras otros diagnósticos. Si es positiva, pues ya tiene enfermedad celíaca, ¿va? Entonces, en caso de que la serología sea negativa, consideras otros diagnósticos y bien puedes evaluar otra vez los antígenos leucocitarios. Son positivos, otra evaluación
considerando otras serologías. Y bueno, si tienes aquí, si nos vamos por este lado, si encontraste en la endoscopía cosas importantes, te vas a hacer la serología. Si la serología es positiva, tienes enfermedad celíaca, porque ya tú hiciste, te brincaste un paso o te fuiste por otro lado. Primero hiciste la endoscopía y después te fuiste a la serología. Ambas fueron positivas, entonces tiene enfermedad celíaca. Y ahora, si tiene poblaciones de alto riesgo como diabetes tipo 1, síndrome de Turner, síndrome de Williams, alguna enfermedad autoinmune asociada, te vas a hacer la serología. Si es negativa, pues tiene otra cosa diferente a la enfermedad celíaca. Haces la biopsia, es positiva, enfermedad celíaca. Negativa, haces una reevaluación del paciente. ¿Sale? Eso sería los pasos a seguir para buscar la enfermedad celíaca. Y aquí, pues, este algoritmo también es para que veamos las diferencias que tienen los pacientes que tienen alergia al trigo, las que tienen sensibilidad al gluten. Vean, pues estos tienen test específicos de hemoglobina G, cambios debido al gluten en el intestino. Haces el test. Si es positivo, pues se confirma la alergia al trigo. Si no, pues buscas otro tipo de alergia, otras cosas. Si buscas, por ejemplo, enfermedad celíaca, si los datos son sugestivos o de sensibilidad al gluten, pues te vas a buscar luego haces la serología, ¿no? Si tienes anticuerpos antigliadina, antitransglutaminasa tisular, hemoglobina A o antiendomiciales. Entonces, si son positivos, pues ya haces la biopsia. Si la biopsia es positiva, se confirma la enfermedad celíaca. Si la biopsia es negativa, buscas otras enfermedades asociadas. Si no es positivo la determinación de anticuerpos, pues vas a hacer otra suposición clínica, a lo mejor es una sensibilidad. Haces una biopsia. Si sí, haces otra biopsia y si es positiva, pues es enfermedad celíaca. Si es negativa, consideras la sensibilidad al gluten. Ahora haces las pruebas para el gluten. Si son positivas, se confirma la sensibilidad al gluten. Si no, buscas otros diagnósticos, ¿va? Por ejemplo, un síndrome de colon irritable, etc. Y ahora, aquí viene ya el tratamiento de pacientes y algunos diferenciales y los pasos diagnósticos, esto sacado de Lancet. Bueno, vean. Los síntomas recurrentes o persistentes, se hace una biopsia duodenal o buscas la concentración de transglutaminasa tisular. Si es positiva, ahora sí te vas a la dieta, ¿sí? Buscas la atrofia vellosa. Si hay atrofia vellosa, te vas a la dieta o consideras esto. Fíjense, si no hay atrofia a la dieta, pues vas a buscar otras consideraciones aparte. Aquí están las consideraciones: intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa, crecimiento bacteriano, insuficiencia pancreática, síndrome de colon irritable o FODMAP o sensibilidad al FODMAP, ¿sale? En caso de que haya otras consideraciones en un centro especial, o puede tener una enfermedad celíaca refractaria porque ya tiene la atrofia vellosa confirmada, ¿sale? Puede ser una enfermedad refractaria porque ya te buscaste la dieta. Puedes hacer una citometría de flujo o una inmunohistoquímica o bien la PCR para hacer las T, para ya buscar bien. Y el tratamiento, pues, es sencillo. Solamente considerar o buscar que el paciente no esté comiendo gluten. Se obtiene mejoría en semanas luego de que dejan el gluten. Antes de la clínica bioquímica histológica, pero a veces puede tardar bastantes meses en mejorar. Consiste en aportar los nutrientes que falten, ya que no está consumiendo gluten, y proporcionar esta dieta gluten free, ¿sale? Bueno, eso sería todo de nuestra parte, pero luego yo me pregunté, bueno, el tratamiento para la enfermedad celíaca normal es dejar el gluten y mejoran, pero en caso de que sea una enfermedad celíaca refractaria, ¿cómo lo trato? Y bueno, mi profesor de gastro, el doctor Velarde, Antonio Velarde, nos dice que a estos pacientes les das budesonida como 9 miligramos diarios durante 3-6 meses para ver si mejoran así. Y que se están buscando otros medicamentos que puedan mejorar la enfermedad celíaca. Sin embargo, todavía no hay una evidencia tal cual de que sean buenos o específicos, pero todavía se están investigando. Por eso no los traté, no los hablamos aquí porque aún no están comprobados para su uso. Entonces, pues sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado el video, que nos puedan apoyar suscribiéndose a nuestro canal con una manita arriba y difundiendo, ¿no?, este video del baúl del médico Blasto. Muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta la próxima.